Muy buenos días. En nombre de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, les doy una muy cordial bienvenida a nuestro webinar Eliminación del Outsourcing, Análisis de la Iniciativa y Posibles Estrategias para las Empresas. El número de participantes y registrados para este evento demuestra que es un tema de gran relevancia para muchos de ustedes, un tema que por lo tanto queremos retomar como cámara, como plataforma de información para ustedes. Desde que se lanzó la iniciativa a mediados del mes de noviembre para reformar la subcontratación, se han desatado discusiones muy intensas acerca del alcance y de las consecuencias de modificar el marco jurídico actual. La oposición del sector privado se ha enfocado en la perspectiva de una posible prohibición total, así no diferenciada del outsourcing y del insourcing, de una falta de claridad de reglas y también de plazos demasiado cortos para una posible implementación de las nuevas reglas. De hecho, en conjunto con la embajada alemana, nos dirigimos como CAMEXA en un escrito conjunto al gobierno para manifestar estos puntos críticos. Lo que sí hubo, en cambio, es y fue la unanimidad entre el sector privado y el gobierno sobre la necesidad de hacer frente al abuso de subcontratación y prácticas irregulares. En los últimos días se han intensificado las negociaciones entre el gobierno y el sector privado y hoy se ha llegado a unas primeras decisiones y conclusiones, las cuales se presentarán a continuación. Para esta primera evaluación jurídica hemos conseguido la colaboración del despacho de Von Wobesa y Sierra. Y como esta iniciativa afecta diferentes ámbitos jurídicos, se tendrá que acercar ese tema o a ese tema desde diferentes perspectivas legales. Me da gusto presentarles para este fin a los ponentes de esta mañana, al licenciado Rodolfo Trampe, socio del área laboral, al licenciado Jorge Díaz, asociado senior del área fiscal, al licenciado Rupert Hüttler, socio del área corporativo, y como moderador y participante al Dr. Edmund Duckwitz, embajador emérito de Alemania en México, expresidente de CAMEXA y of counsel de Von Wobesa y Sierra. Muchas gracias a los cuatro por su disposición, su tiempo. Gracias a ustedes, estimados socios, por su participación. Y paso en directo el micrófono a Edmund Duckwitz. Muchas gracias. Sí, ahora, muchas gracias, Johannes, por tus palabras. Muy buenos días a todos y mis disculpas por mi voz. No es corona y tampoco un uso excesivo de tequila, es el tiempo del año. Les agradezco mucho por su interés y su participación en este seminario por internet organizado por la CAMEXA y el despacho de abogados Von Wobesa y Sierra. Muchas gracias especialmente también a Johannes Hauser y su equipo de CAMEXA por darnos esta oportunidad. Nuestro tema, el outsourcing, que acompaña a las empresas ya por decenas como un punto importante en sus actividades. Y como Johannes ya ha mencionado también, el gobierno actual, con su mayoría en las dos cámaras del Parlamento, ahora ha tomado la iniciativa para un cambio radical de esta posibilidad para las empresas. La intención es de prácticamente abolir y prohibir el outsourcing con el argumento de protección de los derechos de los empleados y aspectos fiscales. Bajo la impresión de protestas masivas del sector empresarial y expertos económicos, financieros y laborales, el gobierno, las organizaciones de la industria y de los empleadores y los sindicatos ahora han llegado a una tregua. Se dice que solamente van a tratar este asunto en el próximo periodo de sesiones del Parlamento, que dice en febrero de 2021. Entre tiempo, las negociaciones continuarán y los empresarios quieren presentar propuestas para eliminar
reglas problemáticas en el sistema actual. Pero también hoy es importante de hablar más en detalle sobre la situación para dar a tiempo a ustedes con sus empresas la posibilidad de reflexionar sobre el futuro y posibles medidas que ustedes tienen que tomar. Con esta motivación hemos invitado al seminario de hoy y ustedes ya conocen los ponentes, entonces quisiera explicar un poco sobre la organización de este webinar. Es un formato abierto de una discusión guiándonos por las preguntas más frecuentes que hemos recibido por nuestros clientes y amigos. Trataremos de ser breve y no tardarnos más de 30 a 40 minutos y posteriormente con mucho gusto seguiremos con una sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a postear sus preguntas al final de la ponencia directamente en el chat. Vamos a tratar de responder el mayor número posible. Y ahora, como ya hemos oído, el gobierno de López Obrador presentó una iniciativa. La pregunta ahora es, ¿cuál es el contenido? Quizás Rodolfo Trump puede explicar un poco más sobre esto. Gracias, Edmund. Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que puedan estar aquí escuchándonos. Sabemos que es una semana complicada, termina el año, pues todo se carga todo mucho el trabajo y demás, pero nos da gusto que estén aquí y esperemos que sea de su interés. Pues como ustedes saben, como comentaban, el presidente en una de las mañaneras propone esta iniciativa que elimina la subcontratación. Esto fue el día 12 de noviembre. Esta iniciativa propiamente lo que modifica es una serie de artículos en la Ley del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, la Ley del ISR y la Ley del IVA. Es decir, está tratando de homologar todos los términos para todo encaminado a un mismo objetivo. Evidentemente la idea es el eliminar los abusos y las simulaciones que ha tenido la subcontratación en los últimos años. Como ustedes saben, también en 2019 se discutió una reforma que en la base era muy similar, era eliminación de la subcontratación y del outsourcing, digamos que ilegal. Esa no pasó y ahorita estamos enfrentando la misma situación. Esta reforma tiene tiene objeto de prohibir absoluta la subcontratación de personal. ¿Okay? Más adelante entraremos un poco en detalle cuáles son las definiciones y las diferentes formas de subcontratación. Permite, como excepción y con una regulación estricta, a mi forma de pensar, la prestación de servicios u obras especializadas. Es un tema que, como más adelante se detallará, no es tan claro, falta mucha claridad al respecto. Uno de los principales problemas de la iniciativa como está tal cual al momento de presentarla es que entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que hace en términos generales y por lo que hace el aspecto fiscal, entra en vigor a partir del 1 del 2021. Hay que recordar que es una iniciativa, y todavía no es. Eso es lo que pretende la iniciativa tal cual como está. Y obviamente castiga severamente a la subcontratación prohibida. Esos son los puntos medulares. Nosotros consideramos que definitivamente es una buena iniciativa, no en todo, sino hay temas que se tienen que aclarar, pero las prácticas comunes que llevaron a crear esta iniciativa, el hecho de registrar a trabajadores con menos salario y demás, definitivamente son esquemas 100% ilegales que nosotros no compartimos y siempre hemos dicho que son ilegales y son los temas pues que se pretenden eliminar. Desafortunadamente, pues en este caso, pagarán justos por pecadores. Gracias. Rodolfo ha mencionado los castigos. La pregunta es, ¿cuáles son los castigos o consecuencias previstas en esta iniciativa? Quizás Jorge puede explicar esto un poco más en detalle. Sí, claro, muchas gracias y gracias a todos otra vez por asistir a esta plática. Desde el punto de vista fiscal tenemos a grandes rasgos tres, que es que la subcontratación de personal, así como la prestación de servicios especializados que no cumplan con los requisitos que se establecen en la iniciativa, no se van a considerar estrictamente indispensables. ¿Esto qué es? Como sabemos,
para que una deducción sea procedente y acreditable el correspondiente impuesto al valor agregado, tiene que ser estrictamente indispensable. Con esta iniciativa ya no estarían considerando estos gastos estrictamente indispensables y consecuentemente no serían deducibles ni acreditables los pagos que se efectúen, ¿no? Esa es la primera y la que más llama la atención, pero hay otras, ¿no? Se incluye una responsabilidad solidaria en materia fiscal para el receptor de los servicios, relacionado con las contribuciones a cargo de los trabajadores que estén encomendados a esa obra o a esa prestación en específico, ¿no? Lo cual también resulta sumamente importante. Y evidentemente el intento de criminalización como una calificativa para el delito de defraudación fiscal para aquellas personas que sigan subcontratando o bien realicen pagos por servicios especializados que en realidad no lo sean conforme a los requisitos que te plantea esta iniciativa, ¿no? Esto, más multas específicas para los prestadores de servicio que no proporcionen la documentación a los contratantes, y en temas laborales que Rodolfo igual podrá precisar más adelante, también hay multas para ambas partes en caso de que no se cumplan con las disposiciones, ¿no? Esto es básicamente desde el punto de vista fiscal lo más relevante. Más adelante entraremos un poco a detalle. Muchas gracias, Jorge. Más en general, ¿cuál es el estatus del proceso legislativo ahora, Rupert? Muchas gracias, buenos días a todos. También gracias por su interés en este webinar. Como yo creo que Johannes ya mencionó al inicio, esta es una iniciativa que viene del gobierno, precisamente de presidencia, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Hacienda y el SAT. Se presentó en la Cámara de Diputados el 12 de noviembre, fue turnada a las comisiones correspondientes. Yo creo que la presentación de la iniciativa per se sorprendió a muchos, sobre todo a la iniciativa privada, y afortunadamente después de unos días de silencio y de angustia, el presidente sí abrió la puerta a negociaciones, que creo que es muy importante porque falta aclarar varios puntos, tiene efectos muy amplios y yo creo que sí es importante llegar ahí a un consenso. Lo que se está discutiendo ahorita, las negociaciones, ustedes seguramente han estado ahí siguiendo las noticias, lo que se está negociando son prácticamente, o los temas más relevantes son tres, ¿no? Desde mi punto de vista. El primer tema es el tema del plazo de la entrada en vigor. Como Rodolfo ya mencionó, la iniciativa en teoría prevé que entre en vigor el día siguiente a su publicación y para efectos fiscales el 1 de enero de 2021. Y ese es un plazo imposible de cumplir para las empresas. O sea, no hay tiempo para ajustar, para hacer cambios, para pensar en diferentes estrategias. Prácticamente es imposible, ¿no? Entonces, eso es un tema de la negociación. Yo creo que el segundo tema más importante es una posible limitación, un tope al PTU. Como vamos a explicar un poquito más adelante, se pretende prohibir el insourcing, el famoso insourcing, y a cambio el sector privado pide, para tener cierta claridad, un tope al PTU. Se está discutiendo esto y la idea atrás del sector privado es mantener la competitividad simplemente de la economía mexicana. Y creo que el tercer tema que todavía se está discutiendo y donde se requiere un poquito más de análisis y definición es el tema de los servicios especializados, ¿no? ¿Qué va a estar permitido? ¿Qué clasifica como servicios especializados? ¿Y cuáles son los servicios especializados que requieren una autorización por parte de la Secretaría en el futuro? Yo creo que esos son los tres temas más importantes. Sabemos que hay una gran presión por parte de presidencia de sacar esta iniciativa lo más rápido posible, pero también entendemos que hay noticias. Yo creo que hoy en la mañana ya pasó algo y no sé si Rodolfo tú quieres platicar un poquito de lo que pasó en la mañana. Sí, adelante Edmundo. Rodolfo, por favor. Claro, afortunadamente después de mucha incertidumbre, hoy en la mañana, finalmente en la mañanera, no es que se firme, se lanza un acuerdo entre el gobierno, el sector empresarial y obrero, para aplazar esto. Se hacen ciertos acuerdos de forma preliminar, muchos de ustedes
en estos últimos 2 días han circulado una especie de comunicado con los puntos relevantes. Los puntos relevantes sobre el tema son que evidentemente hay una preocupación y un acuerdo en resolver el problema del abuso de la subcontratación, es decir, es un tema que se va a quedar y que se tiene que discutir para aprobarse. Otro tema que quedó pendiente, que como ustedes saben no está en la reforma actualmente, o sea, no está en iniciativa presentada, es el famosísimo tema de la PTU. El PTU, cuando se presenta la iniciativa, el sector empresarial obviamente, pues, una carta de negociaciones, tratar de la iniciativa, bueno, ellos pretenden tratar de topar el PTU. Yo considero que ya hoy el PTU no premia la productividad, entonces, y obviamente es un tema súper relevante, que habrá un parlamento abierto y habrá consultas para tocar ese tema previo a la discusión ya propiamente de la reforma. Se hace un llamado a la Cámara de Diputados para que no sigan estudiando, no entren a la votación de la iniciativa y se pase al siguiente periodo de sesiones, que es en febrero, como una iniciativa preferente. Eso quiere decir que una vez que inicien, tienen que terminar aproximadamente en 30 días y luego pasaría el Senado, que entendería yo también que el Senado tiene 30 días, por lo que podríamos estar esperando que tengamos una iniciativa aprobada en el primer trimestre del 2021. Y también hacen un llamado a todas las empresas que utilizan, o todas estas, no factureras, sino más bien las empresas de nómina, que desarrollan prácticas irregulares para que se empiecen a modificar, para que empiecen a cambiar esos sistemas que precisamente, insisto, es por lo que se lanzó esta iniciativa. O sea, la idea siempre ha sido prohibir, eliminar las prácticas o los abusos que evidentemente es una defraudación fiscal a todas luces. Se paga menos impuestos, no se paga impuestos sobre nómina, se disminuye las caras de contribución social porque no están dados de alta con el 100%, entonces esa es la idea. Pero afortunadamente, pues, hoy sale esta noticia. Sin lugar a duda es una excelente, porque nos da más tiempo de reacción, nos da tiempo de pensar las cosas, de plantear, y eso no significa esperar hasta febrero. Creo que sí es importante tomar este tiempo, diciembre y enero, para iniciar a trabajar. Hay cosas que ya se pueden hacer. Cada caso, como lo veremos más adelante, hay que estudiarse, analizarlo. Y también, obviamente, depende de la entrada en vigor de la reforma, que no tenemos todavía una luz sobre el particular, pero afortunadamente ya se firmó o ya se tiene este acuerdo entre las partes. Muchas gracias, Rodolfo. Esta seguro es una buena noticia. Entiendo que la reforma contiene cambios importantes con implicaciones legales, laborales y fiscales. En términos generales, se habla de la provisión del outsourcing. ¿Qué se entiende por outsourcing? ¿Es lo mismo que la subcontratación? ¿Y qué intenta prohibir la reforma? Rupert, tú puedes... Sí, claro, sobre esto. Es una pregunta muy buena. Yo creo que es importante mencionar que el outsourcing no necesariamente es lo mismo que la subcontratación. Como outsourcing entendemos comúnmente 3 conceptos. Uno es el Human Resources Outsourcing, el Information Technology Outsourcing y el Business Process Outsourcing, ¿no? Si hablamos a la otra vez de subcontratación, normalmente nos referimos a la subcontratación de personal, o sea, el Human Resources Outsourcing. Y es precisamente esta subcontratación del personal que se va o que se intenta prohibir con la reforma, ¿no? Si vemos la iniciativa, tiene una definición específica de la subcontratación. Dice, se las voy a leer textualmente, que la subcontratación consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Ahora bien, es importante analizar qué servicios caen dentro de esta definición y cuáles no. Desde mi punto de vista, por ejemplo, prestación de servicios profesionales, técnicos, comerciales, no es una subcontratación porque no estoy poniendo personal propio a disposición de otra empresa, ¿no? De un receptor, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos de analizar para determinar si caemos dentro de esta definición o no? Hay varios, quiero mencionar los más importantes. Desde mi punto de vista es una pregunta que ¿quién determina qué, cómo, cuándo y dónde debe de realizar sus labores el trabajador? ¿Es el proveedor de los servicios que determina eso o es el receptor? Yo creo que eso nos va a dar una muy buena idea.
Otro criterio podría ser quién proporciona las herramientas, los insumos, en dónde se presta el servicio. ¿Va a estar el trabajador en la planta, en el lugar, en la empresa del receptor de los servicios, o lo va a prestar de afuera, ¿no? Yo creo que esos son los puntos que hay que analizar a detalle para determinar si estamos en caso de una subcontratación de personal prohibida o no. Gracias, Rupert. Entonces, quedará prohibido la subcontratación, es decir, proporcionar o poner trabajadores a disposición de otra persona. Eso también incluye el llamado insourcing. Rodolfo, por favor. Sí, la verdad es que la palabra outsourcing está, pues, como bien decía Rupert, un poco distorsionada en México. Evidentemente el insourcing y el outsourcing podrían ser similares. El insourcing se refiere más a empresas, cuando tienes tu empresa prestadora de servicio interna y tu empresa operativa. Esas, o sea, son partes relacionadas. Esas son empresas del mismo grupo. Esto ha sido, como todos ustedes saben, y como muchos de aquí en realidad tienen ese esquema corporativo, esa estructura. Está la empresa operativa, que es la que genera los ingresos, y por otro lado es la que no, usualmente tiene los activos, la tenedora de los activos. Y está la empresa de servicios, que prácticamente o únicamente le presta servicios a la empresa operativa de personal y de todo, del personal administrativo, y en casos de que tengan plantas también de los blue collar o el personal sindicalizado. Es una práctica que ha sido aceptada por el gobierno, por los tribunales, una práctica muy común. Uno de los principales, yo considero los principales objetivos de estas estructuras es precisamente controlar el PTU, entre otras cosas. Es una práctica legal hasta el día de hoy, no es ilegal. El PTU sabemos que, como decía, no premia la productividad de la gente, sino por el contrario. Como saben, bueno, la mayoría ya sabrá, pues el PTU es las empresas, los patrones están obligados a repartir entre todos sus trabajadores con unas fórmulas especiales, que es con base al número de días trabajados por las personas y con base al salario que perciben, y hay ciertos topes, el 10% de la renta gravable entre sus trabajadores. Aquí vale la pena señalar que este es un derecho constitucional y también que obviamente está reflejado en la Ley del Trabajo, por lo que en el supuesto de que se llegara a hacer una modificación al esquema de PTU, que esperemos que pase, esperemos que sería una excelente noticia, y además cambiaría, yo creo, las posibles reestructuras que puedan llegar a tener las empresas. Se tendría que reformar posiblemente algunos artículos, bueno, el artículo constitucional. Vale la pena actualmente, como decía, es el 10% del PTU. Si no mal recuerdo, desde 1985 probablemente sigue siendo el mismo porcentaje, no ha cambiado. Anteriormente un poco menos, pero tenemos ya varios años con el mismo porcentaje del 10%. Y pues eso sería lo principal, o sea, la diferencia entre un outsourcing de un tercero, de un Manpower, de una Deco, a un insourcing que es una empresa relacionada, una empresa del grupo. Muchas gracias, Rodolfo. Entonces, si el insourcing quedará prohibido, significa que muchas empresas van a tener que reestructurar sus operaciones en México. Por otro lado, la reforma menciona que se excluyen de la provisión del outsourcing los servicios especializados. ¿Qué significa esto? Jorge, ¿tú puedes decir algo sobre esto? Sí, claro. En efecto, yo creo que van a tener que venir modificaciones y cada empresa en concreto va a tener que revisar sus casos, sus proveedores, qué tipo de servicios reciben, cuáles son las actividades que están contempladas en su objeto, y no solo eso, sino qué actividades tienen dadas de alta ante el SAT, ¿no? Que yo creo que para efectos fiscales eso va a ser lo primero que van a recurrir las autoridades fiscales para definir si está contemplado dentro de tu objeto y por lo tanto no puedes hacer deducibles esos servicios especializados, ¿no? O si no es posible. Aquí entramos en el tema de la indefinición. Este es uno de los tantos puntos que en la iniciativa no están muy claros, ¿no? La complejidad ahí está porque el tema de si es un servicio especializado o no es un servicio especializado, pues al final va a depender de la actividad que realice cada persona, tanto y con lo que viene contemplado en su objeto, como la actividad dada de alta ante el SAT. Es complicado porque al principio yo creo que lo que va a suceder es que muchas empresas, si esto no se aclara,
no van a querer poner en riesgo la deducibilidad y el acreditamiento de los impuestos. Entonces, le van a pedir al prestador que tenga su autorización de la Secretaría del Trabajo, incluso cuando, siendo estrictos, no sería necesario, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a poner en una encrucijada aquí en temas comerciales a las empresas, y esto no se acota un poco más, ¿no? Entiendo que es difícil definir un servicio especializado porque también depende del tipo de empresa del que estemos hablando, pero sí creo que puede haber un poco más claridad, ¿no? Porque si no, sí va a ser un poco caótico la implementación y la obtención de las autorizaciones, etcétera, ¿no? Pero de que va a haber modificaciones por parte de las empresas es un hecho, ¿no? Gracias, Jorge. Entonces, la iniciativa prohíbe la subcontratación de personal con excepción de la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. Entiendo que hay tres supuestos. Las empresas que subcontratan personal de las empresas externas, que es el outsourcing de personal. Las empresas que subcontraten personal de empresas relacionadas, que es el insourcing. Y las empresas que contraten servicios especializados. La pregunta que se hace en la mayoría de las empresas es ¿qué posibles estrategias existen para las empresas para prepararse a lo que viene? Empecemos con el primer supuesto. Las empresas que subcontraten personal de empresas externas, ¿qué deben o pueden hacer? Rupert. Sí, como ya vimos, el outsourcing de personal, la subcontratación de personal per se va a quedar muy probablemente, salvo que pase algo extraordinario, va a quedar prohibido. Entonces, desde el punto de vista corporativo, contractual, ¿qué puedo hacer ahorita? Yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar el servicio si realmente estamos en el supuesto de una subcontratación de personal y no en un servicio especializado como comentó Jorge, ¿no? que sí va a quedar permitido, ¿no? Sí estamos, ustedes todos conocen las empresas grandes que prestan este tipo de servicios como Manpower, Adecco, etcétera. Hay muchísimas empresas que se dedican a eso, ¿no? Eso hay que analizar. Yo creo que el segundo punto que hay que analizar, si yo soy una empresa que recibe o que tengo subcontratado personal, es preguntarme por qué, ¿no? Nosotros hablando con clientes, con amigos, con empresas, normalmente si hacemos esa pregunta, las respuestas son headcount. Yo no tengo autorizado más headcount, yo tengo que ver de dónde saco el personal, lo subcontrato, ¿no? Esa es creo que la respuesta más común. Otra respuesta muy común es necesito cierta flexibilidad, una especie de tiempo de prueba. No quiero dar la posición directamente, sino primero quiero ver a la gente, ¿no? Otra es que hay prestaciones laborales distintos en los primeros meses para nuevos trabajadores durante el tiempo de capacitación, etc. Si estas son las razones, si los analizamos, la verdad, estas empresas no van a tener mucho problema de pasar este personal a sus empresas operativas. Obviamente hay ciertas desventajas, hay ciertas cosas que se tienen que analizar, pero no debe ser muy problemático, no les debería de pegar mucho. También hay que pensar que actualmente están pagando un management fee al proveedor del servicio de personal, ¿no? Ese en el futuro se van a ahorrar, obviamente sus costos se van a incrementar, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista contractual hay que revisar este tipo de contratos, ¿no? Hay que ver qué establece respecto a una terminación anticipada. Muchos de estos contratos tienen tiempos obligatorios para ambas partes, ¿no? Hay que ver si se puede dar por terminado, si hay una penalización en caso de darlo por terminado anticipadamente. Algunos de estos contratos, para darles ejemplos, ¿no? Establecen cláusulas que prohíben la contratación del personal por parte del receptor de los servicios. Esos son los puntos que hay que analizar y hay que empezar a platicar con su proveedor de servicios. Créanme, el proveedor de servicios va a estar en la misma posición, va a estar abierto a negociar algo, a platicar, porque él también sabe que se va a prohibir, ¿no? Este tipo de servicios. Entonces hay que encontrar ahí una negociación con el proveedor. Eso yo creo que son las cosas que ya se puede hacer desde el punto de vista contractual en ese momento. Gracias, Rupert. Rodolfo, ¿puedes elaborar un poco más desde el punto de vista laboral sobre este asunto, por favor?
Claro, aquí hay que, tener en cuenta nuevamente que estamos discutiendo de un outsourcing externo, es decir, no de una empresa relacionada. Entonces, creo que lo que comentaba Rupert es lo más importante. Se tiene que analizar el contrato de prestación de servicios, ver las formas de terminarlo, ver las posibles restricciones que hay. Lo comentaba, es un tema muy relevante respecto a muchas veces tienes una provisión de 6 meses, menos o más, para contratar al personal de la empresa que te está prestando el servicio. Evidentemente también se va a tener que analizar los contratos individuales y el contrato colectivo que se tenga. También aquí habría que analizar si la empresa que va a absorber a los trabajadores pues es una empresa ya que tiene empleados o no tiene empleados. Yo creo que también ahí cambiaría un poco la reestructura o el posible esquema. Hay que verla, hay formas de transferir al personal. Al final va a ser una transferencia personal. Podría ser una sustitución patronal, una fusión. Sin embargo, en caso de una empresa externa, creemos que lo mejor van a ser las terminaciones de las relaciones laborales y la recontratación por parte ya de la empresa, el grupo que va a recibir a los empleados. Aquí, como ustedes saben, pues existen dos opciones, ¿no? Con el pago de indemnizaciones, sin el pago. Cuando no se paga la indemnización, evidentemente hay que reconocerles la antigüedad, ¿no? El reconocimiento de la antigüedad tiene que estar reflejado en los contratos de trabajo también para darles una tranquilidad a los empleados y hacer una transición lo más smoothly posible, por así decirlo. Hay que ver el homologar prestaciones posiblemente. Homologar prestaciones principalmente en aquellos casos en donde el que recibe a los empleados ya tiene actualmente empleados. Hay que recordar que desde el punto de vista laboral no está prohibido el tener diferentes paquetes de prestaciones, ¿okay? Salvo prestaciones de previsión social, que para efectos de su deducibilidad, podrá desmentir Jorge, pero para efectos de deducibilidad tienen que ser generales para todos, salvo que sean administrativos y sindicalizados. Pero el resto puede ser diferente, aunque sabemos que desde el punto de vista de recursos humanos, el tener paquetes de prestaciones distintos tampoco es, o sea, aumenta la carga administrativa y a veces puede ser un poco injusto en que alguien que realiza prácticamente las mismas actividades que yo tenga un paquete distinto, pero se puede, ¿no? Hay que también analizar la forma de contratarlos, porque como decía Rupert, hay veces en ocasiones por temas solamente de headcount, en ocasiones por cargas específicas de trabajo, lo cual pues obviamente hay que diseñar los contratos temporales, ya sea por tiempo, por hora determinada, disculpen. Se pueden establecer periodos a prueba, periodos de capacitación inicial. O sea, hay que tener un abanico de posibilidades para que la transición sea lo mejor y para que sea el menor impacto posible. Yo creo que eso sería la más... también un tema importante, como se va a acabar la subcontratación de personal, en caso de que se tengan bonos de productividad o bonos de desempeño, también se puede ajustar. O sea, una idea sería ajustar el esquema de PTU que sea como un complemento de ese bono de desempeño. Gracias, Rodolfo. Y desde el punto de vista fiscal, Jorge, ¿cómo debemos ver esto? Sí, bueno, yo creo que, como decía Rodolfo, la principal consecuencia de una transferencia de personal, pues es el inminente pago de PTU, ¿no? O sea, ese es el costo que ahí va a estar involucrado y pues para muchas empresas puede estar muy significante, ¿no? Es el principal. Independientemente de esto, pues vas a tener a personal que vas a tener que verificar la correcta clasificación en el seguro de riesgos de trabajo para efectos del IMSS, ¿no? Para el pago de las cuotas. Estos trabajadores probablemente estaban en una clase distinta a la que tú los vas a tener y por lo tanto el costo que te repercutía a la empresa de servicios pues no va a ser el mismo que tú vas a tener que absorber directamente, ¿no? Adicionalmente, pues vas a tener que cumplir obligaciones que no tenías, establecer sistemas de nóminas si es que no tenías empleados, una carga administrativa importante que implica que tengas personal dedicado a ello, ¿no? Para el pago de nóminas, cálculo y pago de nóminas, seguro social, todo lo relacionado con el tema de los empleados, ¿no? Yo creo que es muy significativo el cambio y más para aquellas empresas que hasta ahora no contaban con empleados, ¿no? Gracias, Jorge. Vamos al otro punto que es el insourcing. La pregunta es, ¿qué deben o pueden hacer las empresas que actualmente utilizan este esquema del insourcing? Rupert?
¿Tú puedes decir algo sobre esto? Yo creo que hay que partir de la idea que el insourcing va a estar prohibido. Igual que pase algo extraordinario, yo creo que va a quedar prohibido. Entonces ya las empresas que utilizan el esquema, que seguramente aquí en la CAMEX muchos de las empresas que están afiliados utilizan, hay que pensar en alternativas, hay que pensar qué hacer, ¿no? Aunque si entre en vigor hasta febrero, marzo del año que entra, o más tarde, ojalá, habrá que analizarlo. La estrategia depende de cada caso. Definitivamente, ninguna empresa es igual que la otra y hay que hacer, desde mi punto de vista, primero un cálculo, un business case. ¿Cuál es el impacto si tengo que... la opción más fácil sería fusionar la prestadora de servicios con la empresa operativa. ¿Cuál sería el impacto en costos que tendría la empresa, ¿no? Hay que hacer una variante del caso del business case pensando en un posible tope del PTU. Ya se mencionó que esa es una propuesta que está en la mesa. Actualmente en las negociaciones la industria privada quiere un tope de 1 mes. El gobierno hemos entendido que en algún momento mencionó que podría vivir con un tope de 4 meses, ya se está hablando de 2 o 3, no sabemos y la verdad no sabemos si va a pasar, igual no va a pasar, ¿no? Ojalá, pero no lo sabemos. Pero hay que incluir estas variantes en el business case para para saber qué estamos enfrentando y para también saber qué tan agresiva debería de ser la estrategia, ¿no? que cada empresa debería de seguir. Si de plano el business case me resulta inviable, o sea, no viable para la empresa, entonces hay que pensar en otras estrategias. Hemos platicado con muchas empresas y las opciones que se mencionan, que están discutiendo, que están proponiendo son diferentes, ¿no? Obviamente, la primera pregunta es, ¿cómo puedo controlar la base gravable de la empresa para controlar el PTU, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si puedo transferir ciertas actividades al extranjero, puedo aumentar la utilidad en la empresa extranjera para también reducir mi impacto, ¿no? Hay muchas diferentes alternativas. Una alternativa muy común que de hecho ya se está utilizando actualmente es tener una empresa que tiene los activos y arrende los activos a la empresa operativa. No sé si ustedes conocen empresas inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? que son propietarias del terreno, de la planta, etcétera, y lo rentan a la empresa operativa. Se podría pensar en otros activos, está maquinaria, equipo, está el tema de propiedad intelectual, el know-how, otros activos. O sea, esa es una posibilidad que se podría explorar. Otra empresa me comentó, por ejemplo, que en el futuro va a tratar de financiar la sociedad mediante deuda, ya no mediante capital, sino mediante deuda. Hay ciertas limitaciones, hay que analizarlo muy a detalle, especialmente en materia fiscal, ¿no? Otra empresa me comentó que pues, probablemente se va a convertir en empresa maquiladora, ¿no? Que obviamente nos duele como mexicanos de escuchar eso, pero es una posible opción, ¿no? Que se podría analizar. Y de plano, algunas empresas ya han comentado que están pensando en el futuro prestar ciertos servicios desde el extranjero. También hay ciertas limitaciones y temas que hay que cuidar, como el tema del establecimiento permanente, etcétera, etcétera. Pero podría ser parte de una estrategia mundial para las empresas transnacionales, ¿no? En general, yo creo que lo que podemos comentar es que sí, cada caso es un poquito diferente, se puede dar una combinación de diferentes variantes, soluciones, pero lo importante es que se analiza muy bien porque cada estrategia tiene que cumplir con el global en el futuro, ¿no? Si no, no nos va a servir. Y especialmente se tiene que analizar desde el punto de vista fiscal, desde mi punto de vista. Gracias. Y va directamente a Jorge. Sobre los puntos fiscales, por favor. Sí, muchas gracias. En este punto creo que no podemos ser demasiado incisivos en que hay que tener mucho cuidado en lo que planean hacer las empresas, ¿no? Desde el punto de vista legal, evidentemente fiscal, que últimamente se ha venido acotando por parte de las autoridades y del gobierno en turno, ¿no? Queremos que lo que se vaya a hacer tenga la solidez necesaria y la justificación para evitar
cuestionamientos por parte de las autoridades fiscales en un futuro, ¿no? O sea, si se tienen que hacer movimientos, está bien que se hagan, nada más con el análisis debido detrás, porque hay que recordar que recientemente, bueno, el año pasado se incluyó en el Código Fiscal la obligación de reportar ciertos esquemas que realicen los contribuyentes, ya sea por parte de los asesores o por parte del propio contribuyente, esquemas que es amplio, ¿no? Un esquema reportable puede ser a todo aquel que genere un beneficio fiscal directo o indirecto. Hay ciertos supuestos ahí establecidos en el código, pero no hay que echarlo en saco roto. Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Si se van a transferir, si va a existir una fusión o alguna escisión, pues hay que verificar que se cumplan los requisitos que contempla el Código Fiscal para que no sea considerada una enajenación y pues no haya que cubrir los impuestos correspondientes, ¿no? En principio, si lo que se va a hacer es simplemente fusionar a una prestadora de servicios con la empresa operativa, pues no tendría por qué haber activos significantes, ¿no? Pero sí los hay, o sea, hay activos definitivamente, los que necesitan para la prestación del servicio en concreto, y pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque puede ser una consecuencia importante. Y pues también si la empresa que va a estar involucrada en estos movimientos cuenta con programa IMEX o no, ¿no? Porque también puede requerir la venta de los activos y con ello también la consecuencia fiscal que ello conlleva, ¿no? Nada más, yo creo que movimientos va a haber, pero hay que tener en cuenta siempre en todo momento el tema fiscal, como bien decía Rupert. Gracias, Jorge. Y desde el punto laboral, Rodolfo. Claro, desde el punto de vista laboral, digo, aquí hay que obviamente recalcar que estamos hablando del insourcing, ¿okay? Donde son partes relacionadas. El tema de PTU va a ser muy relevante. Como ustedes saben, el PTU, si bien la Ley Federal del Trabajo indica que todos los gerentes, administradores, y como que habla de más personas, no tendrían derecho a PTU, hay ciertos criterios donde solamente la cabeza máxima es la que está exceptuada. Entonces hay que partir de la idea que cuando tengas más de 2 empleados en una empresa, pues vas a tener que repartir el PTU, ¿no? Entonces esto es una idea o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, obviamente para todas aquellas empresas que son, yo creo que la gran mayoría que tienen sus sistemas, pues yo lo consideraría como uno de los principales impactos que podría tener la reforma. Evidentemente, como se está tocando el tema del PTU, creo que es algo que podría cambiar la posible reestructura de las empresas, dependiendo del resultado de esas negociaciones, ¿no? Dependiendo de cuál va a ser el tope. Se habla de tope según el nivel salarial de cada empleado. La iniciativa privada pretendía 1 mes, luego se hablan de hasta 3 meses, entonces, pero es muy, muy importante estar al pendiente de esas negociaciones y de esas pláticas y parlamentos que se llevarán seguramente en el mes de enero y a principios de febrero, porque eso va a depender también de las posibles reestructuras. Muchos, por ejemplo, lo que decía Rupert, algunas empresas nos han dicho, ¿y por qué no hacemos varias empresas especializadas dentro del mismo grupo? Pues sí, legalmente sí se puede, pero creo que desde la perspectiva del PTU no va a solucionar o sea, no soluciona el tema del PTU, que transfieres nada más de una empresa a otra, pero al final, con que las empresas tengan más de un trabajador, ya vas a repartir PTU. Entonces, a reserva de analizar cada caso, que esa es la idea, no sería la solución quizá más viable, ¿no? Ahora, va a ser lo mismo en cuestión de transferencia del personal. Aquí obviamente se facilita mucho más porque son la misma empresa, o sea, son partes relacionadas. Entonces, posiblemente una fusión, una sustitución patronal o la transferencia, como lo hablábamos, de terminación y recontratación, todas son buenas dependiendo si se quiere mantener o no a la empresa de servicios. Como decía Rupert, algunas van a convertirse en la empresa de servicios, va a ser ahora la que va a facturar, o sea, la que va a tener la operación como tal, no solamente los empleados. Entonces, mucho dependerá de esos esquemas. Yo creo que va a ser importante también conforme a lo que se publique o conforme a lo que se acuerde en PTU, ajustar los bonos. Como saben, la mayoría de las empresas tienen bonos de productividad y bonos de desempeño. Y como decía en el tema del outsourcing de un tercero, el meter el componente del PTU al bono como parte de los resultados de la empresa, creo que va a ser crucial. Por ejemplo, si mi bono máximo es de 100,000 pesos y mi PTU es de 50, entonces en realidad el bono
yo nomás voy a recibir 50,000 como bono porque lo demás lo recibí como PTU. Algún esquema para reducir ese impacto, ¿no? Y porque además la PTU, pues, no necesariamente, o sea, yo insisto que no premia la productividad, ¿no? Hay que tener también en cuenta el sistema de nómina. Vamos a tener que implementar todo el sistema de nómina porque está en otra empresa. Eso también es un tema relevante. Tema de protección de datos, si bien no es un tema propiamente laboral, pues los avisos de privacidad y la transferencia de datos también hay que considerarlo. Como ustedes, la mayoría de los que están aquí seguramente tienen extranjeros en sus empresas, seguramente todos, si no es que la mayoría. Y, por ejemplo, el tema del aviso del registro patronal ante el Instituto Nacional de Migración también es un tema, ¿no? Hay que analizarlo. Actualmente tardan más o menos 6 meses en solamente el registro para tenerlo, para poder estar en capacidad de contratar a un extranjero y luego ya poder solicitar la visa. Entonces también son temas que ya se podrían ir discutiendo, tocando e incluso ya ir hasta pidiendo el puesto. O sea, si ya tienes una idea de la reestructura que vas a tomar, ya ir solicitando ese aviso. Obviamente, insisto, falta la pena, vamos a tener que esperar a ver el periodo de transición que dan una vez se publique la ley, ¿no? Pero hay que ir trabajando. Definitivamente en sistema de insourcing considero que la transferencia es mucho más sencilla, tenemos mucho más posibilidades, pues porque al final somos partes relacionadas, ¿no? Entonces sabemos que cumplimos en caso de una fusión o una sustitución patronal, aunque el que absorba a los trabajadores se quede con todo el liability de seguridad social y demás, no importa porque sabes que cumplen, es mucho, mucho más fácil. Muchas gracias, Rodolfo. El último aspecto y la última pregunta es, ¿qué deben o pueden hacer las empresas que reciben servicios especializados? Rupert, tú puedes empezar. Sí, como mencionamos, una excepción de la subcontratación de personal prohibida, tanto outsourcing como insourcing, son los servicios especializados. Entonces es muy importante saber qué cae dentro de esta definición. Todavía, como mencionamos ya varias veces, es tema de negociación. Esperemos que salgan ahí criterios un poquito más claros, ¿no? Les puedo dar el ejemplo de nuestro despacho. Somos un despacho que presta servicios legales. Pues es un servicio especializado, pero es un servicio que en el futuro va a requerir el registro ante la Secretaría de Trabajo. Yo creo que no, o sea, yo creo que el espíritu de la iniciativa más bien es permitir aquellos servicios especializados que si no fueran especializados caerían dentro de una subcontratación de personal. Y nosotros al final normalmente no mandamos personal a las empresas, no están trabajando ahí bajo la dirección del receptor de los servicios. Pero este tipo de análisis hay que hacer con los servicios especializados, ¿no? Algo que ya podemos empezar a hacer es, obviamente, revisar los contratos con todos nuestros proveedores. Algunos van a ser claramente especializados, algunos no va a ser tan claro. Y yo creo que hay que empezar a revisar también los objetos sociales, ¿no? Porque la iniciativa define los servicios especializados en aquellos que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Entonces, si yo, regresando al ejemplo de nuestro despacho, si yo puedo excluir un cierto servicio como limpieza, por ejemplo, podría decir mi objeto social es prestar servicios legales y excluyo mantenimiento y limpieza de las instalaciones que utilizamos como del objeto social para tener un argumento adicional para argumentar que es un servicio especializado. Igual es un ejemplo burdo, pero quiero hacer énfasis en ese tema porque yo creo que va a ser una gran discusión, va a haber una gran discusión al respecto, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que comentar desde el punto de vista contractual y corporativo por el momento. Gracias, Rupert. Y Rodolfo, para el aspecto laboral. Sí, yo creo que lo que comentaba Rupert es lo más importante. Al tratarse de servicios especializados, uno tendríamos que se tiene que hacer un análisis minucioso para determinar si a la luz de la reforma evidentemente es algo especializado o no. Hay unos que claramente, y van dependiendo del giro de cada empresa, van a haber muchos elementos para defender el punto y va a haber muchos otros que definitivamente no. Entonces, y obviamente también la cuestión contractual de darlo por terminado, como las restricciones y demás.
Aquellos que no sean especializados, evidentemente pues, se va a tener que analizar la posible contratación directa del personal. De ahí yo creo que serían los mismos ejemplos del outsourcing, no de parte relacionada, sino outsourcing de un tercero, para ver cuál es la mejor estrategia de absorber al personal. En muchos otros casos seguramente ya no van a contratar ese personal. Hay que alinear con todos los proveedores, prestadores, pues, también todos tenemos que subirnos, yo creo que al mismo barco. Un tema que se puede hacer, o sea, va a ver qué dice la ley, que es de los temas más relevantes de la reforma, que no, como decía Jorge y Rupert, no especifica que es especializado, lo pone de forma muy genérico y solamente indica que no formen parte de tu objeto social o de tu actividad económica. Pero a mi gusto es muy, muy ambiguo. Entonces, lo que tenemos que hacer, y estos, lo que dices de los candados que comentamos al principio, van a tener que solicitar y tener la autorización de parte de la Secretaría. Esta autorización, como está la reforma, dura 3 años. O sea, cada 3 años la tienes que sacar. Entonces, por ende, seguramente una opción se me está ocurriendo ahorita es que en los contratos se establezca como causa de terminación o suspensión el que no cuenten con esa autorización. Porque ¿qué pasa si entra, digamos que la reforma como está, con algunos cambios, pero que esto no se aclare por completo? Pues yo no puedo poner en riesgo mi operación ni mi deducibilidad, ni tampoco estar sujeto a multas de parte de la autoridad laboral que van hasta 4.3, 4.5 millones de pesos, dependiendo del costo de la UMA en el próximo año, porque alguien no obtuvo esa autorización. Entonces, hay que pensar, hay que hacer ya una lista, es lo que se puede empezar a trabajar de todos los proveedores y analizar cuáles son sin lugar a duda especializados y cuáles definitivamente no vamos a tener elementos porque no lo son, y tomando en consideración el giro de cada una de las empresas, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Gracias, Rodolfo. Y Jorge, ¿cómo se ve bajo el aspecto fiscal, por favor? Sí, gracias. Yo creo que fiscalmente, como dice Rodolfo, hay que identificar aquellos servicios que tenemos ahorita, que consideremos que son especializados, y aquellos que no lo son. Aquellos que son especializados, evidentemente hay que ajustar los contratos, incluir las obligaciones que están en ley o que se establecerían en ley de entregar la información por parte del contratista al contratante de los pagos, retenciones, cuotas al Seguro Social pagadas, ¿no? O sea, establecerlo también claramente en el contrato, por si hay que establecer alguna pena convencional o suspensión de pago o prestación de los servicios. Adicionalmente, creo que no está de más que los prestadores de servicios entreguen la opinión de cumplimiento positiva tanto del SAT como del IMSS. Digo, aquí hay que recordar que estas opiniones tienen una vigencia reducida, entonces habría que analizar cómo sería la mejor forma de incorporarla a un contrato para que yo las tenga y pues también esto me dé una idea de que el prestador de servicios está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? De manera general, aunque sea, ¿no? Aunado a lo que ya habíamos comentado, ¿no? Creo que es muy importante revisar los objetos sociales tanto del contratante como de la del contratista, ¿no? Y la actividad dada de alta ante el SAT, tanto del contratante como del contratista, para cerrar el círculo y pues nosotros estar lo más seguros posibles de que en caso de que llegue la autoridad a cuestionar esa deducibilidad o ese acreditamiento de los pagos que estoy haciendo al prestador, pues esté lo más justificado posible y no vaya a tener ningún problema, ¿no? Adicionalmente, pues voy a tener que tener personal en mi empresa como contratante para estar verificando este cumplimiento de obligaciones por parte de los contratistas regularmente, ¿no? Porque pues aquí pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? O sea, en un periodo están cumpliendo, en el otro ya no, y pues a ella me afecta directamente. Va a haber gente especializada en eso, lo cual representa una carga administrativa. No sabemos si se va a establecer algún sistema como el aplicativo informático que estuvo vigente hace un tiempo. Estuvo vigente, pero en realidad nunca funcionó correctamente. Si hay algo así que funcione correctamente, yo creo que facilitaría un poco el cumplimiento de esta obligación. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué es lo que al final se aprueba? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Rupert, Rodolfo y Jorge. Con esto concluye esta presentación, pero antes de pasar a las preguntas, quisiera preguntar a nuestros ponentes si todavía tienen algunos comentarios finales. Rupert. Claro que sí, yo creo que
hay que partir de la idea que reforma va a venir de alguna manera u otra. Todavía no sabemos el contenido al 100, hay otras variables, el tiempo de entrada en vigor, los servicios especializados, etcétera, pero va a venir. Yo recomiendo a todo el mundo empezar con un due diligence interno de todos los contratos o los más relevantes de los proveedores que tienen, tanto de personal como de servicios especializados. Si se pospone ahorita que escuchamos, ya se rumoró fin de semana, y yo creo que es una muy buena noticia para todos porque nos va a dejar dormir tranquilo. Por lo pronto en los próximos días vienen días festivos, etcétera. Pero nos dan respiro definitivamente, pero el tiempo vuela y el febrero está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir trabajando en esto. Nosotros como despacho ya formamos ahí un grupo de trabajo con los especialistas. Ya vieron, hay aspectos fiscales, laborales, corporativos, contractuales, de comercio exterior, etcétera, para nada más mencionar algunos. Nosotros ya tenemos ese grupo, ya estamos trabajando con la mayoría de nuestros clientes en posibles estrategias, soluciones, etcétera. Les recomienda contacten sus abogados, sus consultores, etcétera, para ya empezar a atacar este tema, aunque sí va a entrar en vigor un poquito más tarde. Gracias, Rupert. Rodolfo. Sí, pues creo que ya lo mencionó todo Rupert. Definitivamente es importante hacer un análisis. No hay una fórmula única para todas las empresas. Definitivamente esto desde nuestra perspectiva, y por eso creamos un grupo de trabajo para atacar todos los temas relevantes. Es un traje a la medida para cada empresa, para cada grupo. Y uno de los temas que yo consideraría también muy relevantes es el tema de la discusión que se va a abrir respecto al PTU. Creo que es un tema que llevamos años esperándolo. Afortunadamente ya está, siempre está sobre la mesa, pero al parecer sí tiene más, sí se pretende discutir en realidad. Y obviamente el topar el PTU, el cambiar el esquema actual, también sería un punto de partida importante para las posibles reestructuras que se requerirán. Gracias, Rodolfo. ¿Y Jorge? Sí, gracias. Bueno, yo creo que con lo que hemos platicado y lo que hemos visto de la iniciativa, el esquema actual de insourcing queda totalmente inviable, ¿no? O sea, hay que ver alternativas. Y a grandes rasgos yo creo que es un tema económico que pega así a las empresas que ahora van a tener que asumir ciertos costos que antes no tenían, porque no tenían empleados, como es el pago de la PTU. Y creo que a un nivel macroeconómico también afecta, ¿no? Porque México pierde competitividad porque la tasa efectiva de impuesto de las empresas pues incrementa, ¿no? Vas a tener que cubrir el tema de PTU, y los servicios que puedes contratar como especializados se van a acotar, ¿no? Entonces, yo creo que si pasa como está propuesto, sí va a haber una afectación. Habrá que ver cómo vivir con ella y cómo darle soluciones a las empresas, ¿no? Gracias, Jorge. Con llegamos a las preguntas y respuestas. Ya tengo 6 preguntas aquí conmigo. La primera es, nosotros tenemos una prestadora de servicios y una sociedad operativa. ¿Ya empezamos a fusionarnos? Quizás una pregunta para Rupert. Es una buena pregunta. Yo creo que hay que empezar a preparar una posible fusión. Yo no estoy tan seguro. Habrá que analizar el caso concreto, si vale la pena fusionarse o no, porque podría haber otras alternativas y depende mucho lo que se comentó ya varias veces, cómo va a quedar un posible tope del PTU. Hay empresas que ya de plano ya decidieron o van a decidir a empezar. También hay que pensar que los tiempos de una fusión son largos. Una fusión no se hace de un día al otro. Habrá que analizar el caso. Yo personalmente me inclino más en esperar un poco. Todas las empresas van a estar en la misma situación. Sabemos que ya se pasó la reforma hasta febrero, hasta que pase el Senado, va a ser marzo probablemente. Y luego hay que ver el tema de la entrada en vigor, ¿no? Que todavía no se ha definido. Gracias, Rupert. Otra pregunta. Actualmente mi personal está en una empresa de servicios en la que
una parte de la compensación se paga como salarios y la otra como asimilables. ¿Qué procede? Es, pienso, una pregunta para Rodolfo. Mira, ahí definitivamente, no voy a decir la empresa que la está formulando por temas de confidencialidad. Evidentemente, estas son las prácticas abusivas, totalmente ilegales, que nosotros como despacho y yo también en lo personal estamos totalmente en contra. Esto es lo que nos llevó a esta iniciativa, ya que las prácticas que antes funcionaban muy bien, donde tenía mi outsourcing y mi empresa operativa funcionaban, a estas prohibiciones. Este tipo de esquemas definitivamente yo no esperaría, hay que solucionar ya. ¿Y cuáles son las formas de solucionarlo? Es evidentemente que la empresa que te presta el servicio ya, digamos que inscriba a los trabajadores con todo el salario completo. Se va a tener que hacer algunos ajustes para que los empleados sigan recibiendo el mismo. Se va a tener que hacer una especie de gross up. Paguen impuestos sobre nómina, retengan el ICR y las contribuciones de seguridad social con el salario real. Definitivamente esas prácticas se tienen que acabar. O sea, y evidentemente y se usan mucho, también no hay que hacernos de la vista gorda, son muy utilizadas, desafortunadamente, porque generan muchos ahorros, pero al final es un delito, es una defraudación fiscal, y si alguien tiene alguna de esas prácticas, nuestra recomendación es totalmente, hay que cambiarlo ya. Gracias. Otra pregunta. Si mi empresa recibe un servicio de transporte para el personal, ¿soy responsable solidario para efectos fiscales? Quizás Jorge puedes decir algo sobre esto. Claro, como está ahorita redactada la iniciativa y estamos hablando de un servicio especializado, sí, la responsabilidad existe por aquellas contribuciones a cargo de los trabajadores que estén involucrados en la prestación de tal servicio, ¿no? Digo, esperemos que haya clarificación al respecto, pero hasta ahorita la respuesta sería sí. Gracias. Otra pregunta. Entiendo que todo va a pasar en febrero de 2021. De todas maneras, va a haber un periodo de transición. Quizás Rupert puedes elaborar un poco sobre esto, por favor. Sí, o sea, yo creo que sí vamos a tener que tener un cierto periodo de transición. Como ustedes saben, en lo que se está comentando ahorita es actualmente para la iniciativa actual, el periodo de transición que se estaba mencionando ya en las negociaciones era de 6 meses, ¿no? No hay nada por escrito, no vamos a saber hasta que pase la iniciativa, pero eso podría ser un referente, aunque hay que considerar en el documento que se firmó el día de hoy con la iniciativa privada y con los sindicatos, sí se hace énfasis que se le está dando ya unos 2-3 meses a las empresas para implementar las medidas. Entonces, podría ser que el gobierno en el año que entra en la iniciativa ya no va a estar dispuesto en dar un plazo de transición de 6 meses, sino lo va a reducir. Sabemos que la iniciativa privada lo quiere llevar hasta el enero de 2022, por diversas razones. No creemos que el gobierno va a acceder a eso. Yo creo que en algún momento así hay que calcular con junio del año que entra, más o menos. No se sabe, es especular meramente, pero yo creo que, o sea, que va a haber cierto plazo de transición, sí va a haber. Que va a afectar a todo mundo o a muchísimas empresas, sí, definitivamente. Gracias, Rupert. Otra pregunta. ¿Qué significa para el PTU del año 2020 que se paga en mayo del año 2021? Bueno, yo creo que, tomando un poco la pregunta anterior, sí considero que el periodo de transición es una cosa muy importante, es algo que se ha venido discutiendo, que mucho la industria automotriz presionó mucho porque fuera un año, otros se inclinan por 4 meses, otros por 6. Lo que sí creo es que como ahorita están dando ya un tiempo para seguir trabajando, posiblemente el periodo de transición sea un poco menor. Yo sí esperaría que el próximo año ya, o sea, como dice Rupert, en julio, agosto, por ahí ya que ya entre en vigor como tal. Definitivamente es un tema muy, muy relevante. Actualmente como está sería de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo no podría contratar una empresa de servicios porque no tienen su autorización ante la Secretaría.
La Secretaría, si no mal recuerdo, conforme la reforma o el proyecto, tiene 4 meses para instalar todas las líneas o lo que vas a tener que hacer para solicitar tu autorización. Entonces, pues, no se podría operar, sería de imposible incumplimiento y como decía Rupert, seguramente habría una lluvia de amparos, ¿no? Y respecto a la pregunta, pues no, afortunadamente como ahorita no pasa, y como ahorita sigo con mi reestructura actual, bueno, con mi estructura actual, mientras que no tenga trabajadores, el PTU del ejercicio actual del 2020 no lo tendría que repartir en 2021. Evidentemente, todas aquellas empresas que sí tengan trabajadores, pues como cada año tendrán que repartir su PTU. El esquema que estaba proponiendo, más bien que se trataba de ampliar el lapso a un año, obviamente también podría llegar a permitir el ahorro, por así decirlo, el ahorro del PTU durante 2021, pero creo que eso no va a suceder, creo que hay que ponernos sin lugar a duda a trabajar, a hacer un análisis para tener ya un plan de acción muy, muy claro y en cuanto se tenga la iniciativa ya lista, pues poder aplicar el botón y empezar a hacer propiamente ya la reestructura. Gracias, Rodolfo. Otra pregunta. Tenemos un arquitecto que nos está haciendo un proyecto de remodelación del comedor. Este es un servicio especializado. Quizás una pregunta para Jorge, por favor. Llegamos al mismo tema que platicamos, ¿no? O sea, conforme está la iniciativa y si no es parte del objeto de la persona que está contratando al arquitecto, pues diría, sí, es un servicio especializado y tienes que pedirle su autorización y el resto de documentación. Me parece que esto es de los puntos que se tienen que ajustar. No debería ser, en este caso, que le tengan que pedir la autorización de la Secretaría del Trabajo para la prestación del servicio especializado. Pero ahorita, como la pregunta pasada me parece, sí, ¿no? O sea, no hay mucho para dónde moverse ahorita. Sí es un servicio especializado y habría que cumplir con todos los requisitos que ello conlleva. Gracias, Jorge. Veo que ya pasamos un poco nuestro tiempo. Hay algunas preguntas más. Rupert, ¿tú puedes ver las preguntas? Y déjame ver, aquí también tengo otras. Buenos días, ¿podríamos considerar que la reforma también prohíbe el insourcing? Sí, definitivamente sí. O sea, precisamente la reforma prohíbe el insourcing y el outsourcing. O sea, la prestación de servicios de personal es lo que está propiamente prohibido, ¿no? Es lo que pretende prohibir, correcto. Y es desafortunado, sabemos que muchos de los que están aquí presentes son estructuras corporativas donde está la empresa operativa y la empresa de servicios, y que la empresa de servicios paga mucho más prestaciones de las establecidas en la ley, e inscribe a sus trabajadores con el 100% del salario en el Seguro Social, paga sus impuestos sobre nómina, pero evidentemente la idea es prohibirlo, correcto. Aquí tengo más bien es un comentario, se entiende. Dice, México está iniciando una época de limpieza de su cultura de corrupción. Este tipo de acciones al final deben traer algo bueno en concordancia con la ley anticorrupción y anti-bribery. Yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo y les puedo platicar algo ahí personal. Cuando yo llegué a México hace 22 años, a mí me sorprendió mucho esa figura del insourcing. Viniendo de Austria, yo creo que en la práctica alemana, austríaca, eso sería claramente una simulación como se estaba manejando. Pero al final fue una práctica acordada, aceptada por todas las partes y funcionó muy bien. Y ahorita estamos llegando al otro extremo, que de un día al otro es una conducta delictiva casi, ¿no? Entonces, obviamente, yo personalmente estoy totalmente a favor de que se tiene que cambiar esta cultura, pero al otro lado sí hay que cuidar cómo poder hacerlo sin perder la competitividad y mantener a las empresas en México, ¿no? Yo creo que eso sería mi respuesta a este comentario. Igual una última pregunta. El profit sharing no debería ser un gran issue, ya que estratégicamente se ha podido manejar eficientemente de acuerdo a nuestra experiencia. Rodolfo, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que, o sea, yo creo que sí es un issue para muchas empresas, porque hay muchas empresas que generan una utilidad muy grande con muy pocos empleados, y la verdad es que, repito, como lo he dicho, no premia la productividad. O sea, en principio el esquema del PTU es para compartir un poco del rendimiento de la empresa,
Yo creo que hay empresas que definitivamente crean muchísima utilidad con 5, 10, 15 o 30 trabajadores. Hay empresas hoy en día que reparten más de un año de PTU. O sea, es ilógico, o sea, no hace sentido. O sea, la gente nada más está esperando, prácticamente calentando el asiento para que llegue el PTU. Entonces, hay otras empresas, manufacturas muy grandes, que evidentemente el control de PTU es mucho más fácil de hacerlo. Gracias, Rodolfo. Pienso que con esto llegamos al fin de este seminario. Quisiera agradecer mucho a Rupert, a Rodolfo y a Jorge por sus presentaciones muy interesantes, a la CAMEXA por organizar este evento con nosotros y a ustedes todos por su participación en este evento. Y por supuesto, ustedes saben, como Rupert ya ha mencionado también, que en este despacho von Wobel Sierra, ustedes siempre pueden encontrar especialistas para resolver problemas jurídicos en un marco amplio junto con ustedes. Y ahora deseo también, en el nombre de Rupert Hüttler, de Rodolfo Trampe y Jorge Díaz, y también de Klaus von Wobel y todo el equipo de von Wobel Sierra, una feliz Navidad y todo lo mejor para el próximo año, para todos ustedes, sus familias y sus empresas. Y lo más importante en la situación actual, buena salud. Muchas gracias y hasta luego.